Nos mintieron sobre la depresión. Nos dijeron que era un defecto químico, una falla del cuerpo, una etiqueta permanente. Pero la verdad es otra. En este viaje vas a descubrir que lo que llamas tristeza no es debilidad. Es tu alma revelando que ya no puede habitar una vida que no honra su verdad. No es una crisis, es el inicio de tu alquimia. Hoy no hablaremos de síntomas, hablaremos de señales, no de diagnóstico, sino de propósito. Y cuando termines este video, no solo entenderás lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, lo sentirás en tus huesos. Estás despertando, y este es tu mapa de regreso. La depresión, tal como se ha entendido por décadas en el discurso dominante, ha sido envuelta en una narrativa sedante que silencia su verdadero origen. No es solo un desequilibrio químico, no es una imperfección individual ni una anomalía genética que deba corregirse con una dosis externa. La verdad, oculta tras capas de discursos clínicos y soluciones prefabricadas, es mucho más profunda, mucho más antigua y mucho más sagrada. El dolor que muchos llaman depresión no es un error biológico, sino una señal de que algo esencial dentro del ser ha sido desconectado de su fuente. Es el alma golpeando desde el interior, gritando a través del cuerpo, exigiendo ser recordada. Desde muy temprana edad fuimos programados para obedecer, para encajar, para aceptar sin cuestionar que la tristeza era un defecto, que la incomodidad era debilidad y que el vacío debía ser llenado con estímulos. Fuimos moldeados por un sistema que nos entrenó a desconectarnos de nuestra intuición, a reprimir nuestras emociones y a seguir rutinas que en nada honran la expansión espiritual que vinimos a encarnar. Esta desconexión estructural nos enseñó a ignorar la voz del alma, a disfrazar el dolor con entretenimiento, a tapar la ansiedad con productividad y a llamar madurez a la renuncia silenciosa de nuestra autenticidad. Lo que hoy se cataloga como depresión muchas veces no es más que la consecuencia inevitable de una vida vivida en disonancia con el espíritu. La tristeza persistente, el entumecimiento emocional, el agotamiento sin causa visible no son errores personales, sino respuestas sagradas ante una existencia que se ha vuelto antinatural para el alma. El cuerpo y la mente comienzan a apagarse cuando el alma no tiene espacio para expresarse, cuando no hay tiempo para el silencio, ni rituales que honren la verdad interior. En lugar de ver este apagamiento como una invitación al despertar, se lo etiqueta, se lo diagnostica y se lo medica, como si silenciar la alarma fuera resolver el incendio. Vivimos en una cultura que ha hecho de la desconexión un estilo de vida y de la anestesia emocional un producto rentable. Las pantallas reemplazan la contemplación, las rutinas repetitivas reemplazan el propósito y la autoayuda de consumo rápido reemplaza el viaje interior. Pero en el corazón de todo ser humano, aun cuando todo parece estar perdido, permanece una chispa viva que no olvida. Una pequeña llama que recuerda que no vinimos aquí solo a pagar cuentas, cumplir expectativas o sobrevivir entre estímulos. Vinimos a expandirnos, a transformar el mundo desde adentro, a encarnar una conciencia que no puede ser reducida a etiquetas médicas ni apaciguada con pastillas. La depresión, entonces, es mucho más que un malestar emocional, es un llamado profundo, una grieta en el velo que cubre nuestra percepción. Es la disonancia entre el ser que vinimos a ser y el personaje que aprendimos a interpretar. Es la distancia entre la frecuencia natural del alma y la programación impuesta por el entorno. Y esa distancia, cuando se vuelve insostenible, comienza a manifestarse en forma de dolor existencial. El alma se cansa de fingir, se niega a participar en una vida sin propósito y comienza a desconectar todo aquello que no vibra con su esencia. El gran engaño no fue hacernos sentir rotos, fue hacernos creer que ese sentimiento era normal, que era permanente, que la única solución era adaptarnos aún más a un sistema que nos desconectó en primer lugar. Este es el susurro elegante de la mentira. Esto es todo lo que hay, acéptalo, toma esta pastilla, reduce tus expectativas, habla con este especialista y entrégale tu poder. Pero dentro de cada uno de nosotros existe una verdad más antigua que cualquier diagnóstico. Una certeza que dice,
Yo no nací para esta pequeñez, yo no soy este dolor, yo no soy este guión. Cuando el alma comienza a despertar, no lo hace con aplausos ni claridad inmediata. Lo hace, muchas veces, a través del colapso, a través de ese día en que ya no puedes seguir fingiendo, a través del momento en que el cuerpo ya no responde, en que las emociones se apagan, en que el mundo se vuelve borroso y sin sentido. Y aunque a primera vista eso parezca una caída, en realidad es una apertura. La desconexión, cuando se mira con ojos sagrados, no es el final del camino, sino el umbral hacia otro nivel de existencia. Uno más auténtico, más vibrante, más alineado. Comprender esto requiere un cambio radical de perspectiva. Significa dejar de ver la depresión como una falla que debe ser corregida y empezar a verla como una expresión del alma que ya no puede tolerar el falso yo. Significa dejar de preguntarnos, ¿qué está mal conmigo? Y comenzar a preguntar, ¿qué hay de falso en mi entorno, en mis creencias, en mi estilo de vida? Porque cuando dejamos de luchar contra los síntomas y empezamos a escuchar sus mensajes, todo el panorama cambia. Nos damos cuenta de que el dolor nunca fue un enemigo, siempre fue un mensajero. Y el mensaje es claro: hay una versión más verdadera de ti, esperando ser recordada. Una versión que no vive desde la obligación, sino desde la coherencia. Una versión que no finge seguridad, sino que irradia soberanía. Esa versión no puede nacer en un mundo construido sobre la represión y el conformismo. Por eso la depresión aparece como un síntoma, pero en realidad es el inicio de un proceso de purificación, de desprogramación, de despertar. Es el alma retirando su energía de lo que no es auténtico, de lo que no honra su naturaleza expansiva. El primer paso para trascender esta etapa no es luchar contra ella, ni intentar escapar, ni reprimirla con distracciones. El primer paso es honrarla, reconocer que algo dentro de ti aún está vivo y que esa vida no quiere conformarse. Es mirar la oscuridad con reverencia y preguntarle qué quiere mostrarte. Es entender que no necesitas ser arreglado, sino recordado. Recordar quién eras antes del condicionamiento, antes del trauma, antes del olvido, y desde ese recuerdo empezar a reconstruir una existencia que sí esté en resonancia con tu frecuencia original. Cuando entiendes esto, dejas de culparte, dejas de etiquetarte, dejas de buscar soluciones fuera y comienzas a indagar dentro. Porque ahí está la verdadera medicina, en el acto de volver a ti, en el gesto sagrado de escuchar el susurro de tu alma, en la valentía de decir no a un mundo que no refleja tu verdad. Ahí comienza el verdadero viaje, no hacia la cura, sino hacia la integración, no hacia una versión más funcional de ti mismo, sino hacia una versión más real, más despierta, más libre. Y así, la depresión deja de ser un diagnóstico y se convierte en un portal, un puente entre lo que ya no eres y lo que estás destinado a ser. Un espejo que no te muestra lo que está mal, sino lo que ya no encaja. Un umbral que separa la programación heredada de la identidad auténtica. Y si llegaste hasta este punto, si estás leyendo estas palabras y algo dentro de ti resuena, significa que ese portal ya se ha abierto. Estás cruzando, estás regresando. Una vez que comprendemos que la depresión no es un error del cuerpo ni una falla del alma, sino un grito profundo que nace de la desconexión con la verdad interior, lo siguiente es mirar de frente el mecanismo que la sostiene. Ese mecanismo no es visible al ojo superficial, porque no se manifiesta en una sola forma ni se reduce a un solo evento. Es un entramado complejo, una arquitectura silenciosa, tejida con hilos de pensamientos heredados, emociones reprimidas y patrones que se repiten sin conciencia. Este entramado se llama bucle y es precisamente allí donde se incuban las formas más persistentes de sufrimiento emocional. El bucle no es un monstruo externo, no es una entidad maligna que invade la mente, sino una programación antigua que opera en el subconsciente y que, al no ser reconocida, se perpetúa con la fuerza de un hechizo que nunca fue roto. Todo comienza con una creencia, casi siempre implantada en la infancia, en un momento donde nuestra conciencia aún estaba abierta, permeable, vulnerable. Puede haber nacido de una frase dicha por un maestro,
de un gesto de desaprobación de un padre, de una humillación silenciosa que nunca fue comprendida del todo. Esa creencia, al no ser cuestionada, se instaló como verdad. No soy suficiente, no valgo, no merezco ser amado, nadie me ve. Son códigos que, aunque parezcan simples, tienen el poder de estructurar toda una vida. Una vez que la creencia ha echado raíz, comienza a generar pensamientos afines. Estos pensamientos, repetidos una y otra vez, se convierten en narrativas internas que filtran toda la experiencia. Desde ese punto, cada situación, cada relación, cada oportunidad se interpreta a través del filtro de esa creencia, y lo que se vive no es la realidad como es, sino la realidad interpretada desde esa distorsión. Y cada pensamiento no queda solo en la mente, sino que desciende al cuerpo como emoción. La vergüenza, el vacío, el miedo, no son más que el lenguaje físico de una mente programada para la carencia. Cada vez que esos pensamientos emergen, el cuerpo reacciona, los hombros caen, el pecho se cierra, la respiración se acorta, el corazón se acelera, el estómago se contrae, y el sistema nervioso, al recibir estas señales, las interpreta como verdad objetiva. Entonces responde y refuerza el patrón. Es así como se forma el bucle: pensamiento, emoción, reacción corporal, retroalimentación mental. Y cuando esto ocurre una y otra vez, ya no hay espacio para la conciencia. Ya no se piensa, se repite. Se vive en modo automático, como si una película ya escrita se estuviera proyectando una y otra vez sin posibilidad de edición. Y la depresión, en este contexto, no es otra cosa que la saturación del alma atrapada en una historia que nunca escribió. No se trata de una mente enferma, sino de una mente secuestrada por un guión antiguo. Y el alma, que aún recuerda quién es, comienza a enviar señales: cansancio extremo, pérdida de deseo, disociación, aislamiento. Es su forma de decir: esta identidad no soy yo. Pero aquí es donde todo puede empezar a cambiar. Porque si el bucle fue programado, también puede ser interrumpido. No desde la negación, no desde el esfuerzo forzado por pensar positivo, sino desde una conciencia profunda que observa el patrón y decide no seguir alimentándolo. El primer paso es darse cuenta, detenerse y observar sin juicio. Escuchar el pensamiento que surge: estás fallando, nadie te necesita, no estás haciendo lo suficiente. Reconocerlo no como una verdad, sino como un código antiguo que ya no tiene lugar en la nueva versión de ti. Y entonces, hablar, no pensar, no reflexionar, hablar en voz alta, con firmeza, con claridad. Esto no soy yo, esto es programación, esto es un bucle, porque la voz tiene poder. La vibración del sonido interrumpe el patrón neuronal y marca el inicio de una nueva frecuencia. El siguiente paso es reemplazar, no con afirmaciones huecas ni frases prestadas, sino con comandos vivos, encarnados, nacidos de la conexión con el yo esencial. No se trata de decir «soy feliz» cuando no lo sientes. Se trata de declarar «estoy despertando, estoy recordando, estoy reconfigurando mi campo». Estas no son frases decorativas, son órdenes de reprogramación espiritual. Son códigos que reescriben las redes neuronales cuando se pronuncian desde el cuerpo, no solo desde la mente. Por eso, cada vez que un pensamiento viejo aparezca, respóndele con un nuevo código y hazlo con todo tu ser, sintiéndolo en el pecho, respirándolo en la columna, exhalándolo hacia tu campo energético. Este es el principio de la transformación cuántica de la identidad. No se trata de fingir una nueva versión de ti, sino de recordar la que siempre estuvo allí, esperando a ser habitada. Esa versión no es un ideal lejano, ni una meta a alcanzar tras años de lucha, sino una frecuencia ya existente en el campo, a la cual puedes sintonizarte a través de la presencia. Y cada vez que lo haces, cada vez que detienes el pensamiento antiguo, hablas desde la verdad y reemplazas el guión con una declaración consciente. Estás debilitando el patrón viejo y reforzando el nuevo. El alma, al escuchar que ya no estás identificándote con la distorsión, comienza a liberar energía. Y ese movimiento interior no es imaginación,
es reconfiguración real de tu campo biológico, emocional y mental. Este proceso puede sentirse extraño al inicio. Puede que la mente dude, que el cuerpo no responda con entusiasmo, que la emoción no acompañe aún las palabras. Es normal. Recuerda que estás reescribiendo años de repetición automática. La inercia del pasado aún pesa, pero no determina. Cada interrupción que hagas, por mínima que sea, es una grieta en la estructura antigua, y por esa grieta comienza a entrar la luz de la conciencia. Por eso no necesitas esperar a sentirte listo para actuar. Actúas desde la intención, y la emoción seguirá, porque la energía obedece al comando. Este es el principio de soberanía energética. Ya no vives desde la reactividad, sino desde la creación consciente. La espiritualidad práctica no está en repetir frases vacías mientras ignoras el cuerpo, ni en fingir una paz inexistente. Está en entrenarte a responder con presencia, con decisión, con una nueva programación vibratoria. Está en sostener una nueva narrativa interna, incluso cuando el entorno aún no ha cambiado. Porque cuando tú cambias de frecuencia, la realidad externa, inevitablemente, comenzará a ajustarse. Esto no es un concepto esotérico, es una ley universal. El campo responde a tu señal, y tu señal se origina en el pensamiento que eliges sostener, en la emoción que eliges transitar, en el lenguaje que usas para definir tu experiencia. Aquí nace una pregunta vital. ¿Desde qué versión de ti estás actuando hoy? ¿Desde el yo condicionado que aprendió a apagarse para sobrevivir, o desde el yo recordado que comienza a manifestar una nueva realidad? Esta elección no se hace una sola vez. Se hace a cada momento, a cada pensamiento, a cada emoción que aparece. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar presente. Porque incluso una sola interrupción, una sola frase dicha con plena conciencia, tiene el poder de cambiar la dirección del día, del cuerpo, del campo. Este es el arte de volver a ti, no con esfuerzo, sino con verdad. Comienza con un gesto pequeño. Elige un momento del día para escucharte, para detener el pensamiento que te desvaloriza, para hablar una verdad más alta. Hazlo frente al espejo, durante una caminata, mientras respiras profundo. Di, este pensamiento no soy yo, es un residuo del viejo guión, y ya no consiento en él. Si lo haces con constancia, tu sistema empezará a responder. Notarás que tus hombros se relajan, que el pecho se expande, que la mente se aquieta, porque estás interrumpiendo no solo un patrón mental, sino un campo completo de frecuencia que sostenía la versión antigua de tu identidad. Y en ese momento, sentirás algo profundo, una especie de calor en el pecho, una claridad que no viene de afuera, una sensación de que, aunque nada cambió en el exterior, algo dentro de ti ya no es lo mismo. Eso es el alma despertando. Eso es tu sistema nervioso desprogramándose. Eso es la conciencia reclamando su lugar. No necesitas grandes epifanías ni cambios dramáticos. Necesitas coherencia energética. Necesitas recordar una y otra vez que no estás roto, solo estás formateando tu campo. Y eso, lejos de ser una crisis, es un renacimiento. Así comienza el camino de salida del bucle, no luchando contra la mente, sino enseñándole una nueva manera de operar, no negando la emoción, sino reinterpretándola como guía, no reprimiendo el cuerpo, sino usándolo como canal de integración. El alma no quiere que te niegues, quiere que te reúnas contigo mismo. Y cada vez que eliges no repetir el pensamiento antiguo, cada vez que introduces una nueva palabra con intención, estás dando un paso más hacia esa reunión sagrada. La depresión entonces comienza a disiparse no porque haya sido eliminada, sino porque la frecuencia que la sostenía ya no tiene lugar en tu campo. Porque el alma, cuando es escuchada, no necesita gritar. Porque la mente, cuando es amada, no necesita pelear. Porque el cuerpo, cuando es honrado, no necesita colapsar. Todo comienza con una decisión interna, dejar de repetir el viejo guión y escribir uno nuevo, no desde la fantasía, sino desde la verdad más profunda, esa que dice, ya no estoy dispuesto a vivir como si no recordara quién soy.
Y cuando ese recuerdo se vuelve más fuerte que la duda, más constante que el miedo, más presente que la programación, entonces algo irreversible ocurre. Empiezas a vivir desde la frecuencia del alma. Ya no sobrevives, encarnas. Ya no reaccionas, eliges. Ya no repites, creas. El bucle se rompe, la memoria del ser regresa, y con ella, la vida que siempre esperó por ti. Llega un momento en el viaje del alma en el que todo colapsa. Nada exterior lo anticipa con exactitud, ningún presagio lo anuncia como en los cuentos. Simplemente ocurre un día cualquiera, en medio de la rutina, el cuerpo se detiene, la mente se llena de niebla y el alma se silencia solo para comenzar a gritar desde un lugar más hondo. Ese momento, que muchas veces se diagnostica como crisis, en realidad es un punto de inflexión sagrado. No es una ruptura, es el inicio de la alquimia. La mayoría de las personas temen al colapso porque han sido enseñadas a evitar el dolor, a catalogarlo como falla, a disimularlo o, peor aún, a medicarlo. Pero quienes han caminado lo suficiente hacia adentro saben que ese vacío que se abre en el pecho, esa fatiga inexplicable, ese desinterés por todo lo que antes sostenía el mundo cotidiano, no son síntomas de una enfermedad mental, sino señales antiguas de un proceso iniciático profundo. Es el alma comenzando a deshacerse del personaje que el ego construyó para encajar, y es también la conciencia desprogramando estructuras que ya no pueden contener la verdad que está a punto de emerger. En la tradición mística de múltiples culturas, este proceso es conocido como la noche oscura del alma. Los alquimistas la llamaban nigredo, la etapa del ennegrecimiento, en la que todo lo que no es esencial se desintegra. No es una metáfora poética, es un proceso biológico, emocional, espiritual. Es el cuerpo dejando de funcionar desde la máscara, es la mente soltando las narrativas heredadas, es el campo energético desmoronando sus estructuras viejas para abrir espacio a una frecuencia más elevada. Y como todo parto, como todo cruce de umbral, no es cómodo, pero sí necesario. La oscuridad que se experimenta en esta etapa no es maldad, es gestación. Es el vacío que precede al nuevo nacimiento. Es la desorientación que surge cuando las referencias conocidas se desmoronan, cuando ya no crees en lo que creías, pero aún no sabes quién eres sin eso. Es una tierra de nadie, un pasillo entre mundos. Y aunque parezca que estás cayendo, en realidad estás descendiendo al corazón de tu propia alma. Estás entrando al templo interno donde habita el fuego transformador. Ese fuego que no destruye por crueldad, sino por amor, porque sabe que lo verdadero no puede nacer sin que lo falso arda. No es casual que las civilizaciones antiguas vieran el dolor como una fase iniciática y no como una patología. En Egipto, en los templos de Kemet, quienes colapsaban internamente eran llevados a cámaras de silencio, no para ser curados, sino para ser transformados. En el taoísmo, la desarmonía con el Tao no era un desajuste clínico, sino una invitación a realinearse con el flujo de la existencia. En los textos gnósticos, olvidar la divinidad propia era el mayor de los traumas, y el despertar era visto como el mayor acto de rebelión contra un mundo diseñado para distraer. Lo que tú llamas depresión, cuando se vive desde la conciencia, es exactamente eso, una desconexión divina que sacude la estructura del yo falso y abre paso al recuerdo del yo esencial. El alma, al no tolerar más una vida construida sobre patrones heredados, decide interrumpir la simulación. Por eso nada externo logra aliviar verdaderamente ese estado. Ni los logros, ni el entretenimiento, ni los cambios de escenario. Porque el alma no busca evasión, busca verdad. No desea estimulación, anhela sentido. Y hasta que no le demos eso, hasta que no la escuchemos en lo profundo del silencio, seguirá llamándonos a través del fuego. Ese fuego puede sentirse como ansiedad, como insomnio, como pesadez crónica. Puede manifestarse como una tristeza inexplicable o una apatía paralizante. No importa cómo se muestre, lo importante es entender que no viene a castigarte, viene a refinarte. El alma no está interesada en que mantengas tu imagen intacta ante el mundo. Está interesada en que te conviertas en lo que viniste a ser, y para eso, muchas veces,
tendrá que arder lo que construiste para sobrevivir, ese trabajo, esa relación, ese rol social, incluso esas creencias espirituales que ya no vibran contigo, todo eso puede desintegrarse en el proceso, y sí, dolerá, pero ese dolor, lejos de ser vacío, es una señal de que lo viejo está soltando su control. Aquí es donde se activa la alquimia, la verdadera, no la de libros románticos, sino la del cuerpo vivo, del espíritu encarnado, del ser que ha decidido dejar de fingir. Y esa alquimia tiene etapas. La primera es la observación. No resistir el colapso, sino presenciarlo. No etiquetarlo, sino sentirlo. Reconocer que lo que duele no es el presente en sí, sino las expectativas rotas, las identidades que ya no encajan, las estructuras que están muriendo para que algo más alto pueda nacer. La segunda etapa es la honra, es mirar el dolor como un maestro, como una presencia sagrada, preguntar, ¿qué quiere mostrarme esto? ¿Qué parte de mí se está purificando? ¿Qué aspecto antiguo estoy dejando morir? Esta mirada no victimiza, tampoco dramatiza. Simplemente reconoce que en lo más profundo del dolor hay una inteligencia que está reordenando todo el sistema, y al hacerlo, algo dentro de ti empieza a cambiar. La resistencia se disuelve, la mente baja el volumen, el cuerpo se rinde, y en esa rendición aparece la tercera etapa, la transmutación. La transmutación no es un acto pasivo, no es sentarse a esperar que todo pase. Es decidir, aún con miedo, actuar desde una nueva conciencia. Es levantarse del suelo con el corazón aún temblando y decir, ya no voy a fingir, ya no voy a repetir el guión, ya no voy a negociar con lo que me apaga. Es mirar al espejo en medio de una crisis y declarar, este dolor no me rompe, me revela, esta emoción no me paraliza, me reordena, esta caída no me entierra, me transforma, y desde ahí, actuar. Tal vez sea tomar una sola respiración consciente, tal vez sea escribir una frase que ancle tu nueva identidad, tal vez sea caminar descalzo sobre el pasto recordando que estás vivo. No importa lo pequeño del gesto, lo importante es que nazca desde la nueva frecuencia, porque cuando actúas desde la verdad, aunque sea con un suspiro, el universo entero lo siente y empieza a reorganizarse. Ese es el poder de la alquimia. Convertir el colapso en iniciación, el miedo en umbral, la sombra en guía, porque lo que arde en el fuego no eres tú, es la versión condicionada que ya no necesitas. Y lo que emerge de las cenizas no es un nuevo yo, es el yo verdadero, el que estuvo dormido bajo capas de expectativa, de trauma, de olvido. Y ahora que despierta, no necesita ser validado por el mundo, solo necesita ser honrado por ti. Y así, la depresión deja de ser un enemigo. Se convierte en un crisol, un lugar sagrado donde todo lo falso se derrite y todo lo esencial se revela. No es un castigo, es un proceso, no es el final, es el inicio. Y si lo atraviesas con presencia, con humildad, con amor por ti mismo, descubrirás algo que ningún sistema externo podrá darte jamás. La certeza de que estás volviendo a ti. No a una idea, no a una imagen, sino a la llama viva de tu alma. Después de atravesar el fuego, después del colapso que purifica y la noche que revela, llega una etapa distinta, una más sutil pero igual de poderosa, el momento de elegir conscientemente desde qué frecuencia deseas vivir. Ya no se trata de sanar como meta, ni de escapar del dolor como urgencia, sino de comprender que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de reaccionar al mundo exterior y comienzas a sintonizar con la realidad que deseas manifestar. No desde la imaginación desconectada, sino desde la alineación energética total entre lo que piensas, sientes, haces y eliges sostener. Toda experiencia que vives está filtrada por tu frecuencia. No vives los hechos como son, sino como los interpretas, y esa interpretación no surge del pensamiento superficial, sino del campo vibracional que emites. Este campo se alimenta no solo de tus emociones más recurrentes, sino también de las creencias que sostienes en silencio, de las ideas que repites sin cuestionar, de la imagen que proyectas de ti mismo hacia la vida.
Y lo más impactante es que ese campo no responde a lo que deseas conscientemente, sino a lo que encarnas inconscientemente. Es decir, no atraes lo que anhelas, atraes lo que eres en frecuencia. La física cuántica ya lo ha confirmado. La observación influye en la materia. El llamado efecto seno cuántico demuestra que aquello que se observa constantemente tiende a fijarse en el tiempo. En otras palabras, lo que enfocas repetidamente se vuelve sólido en tu realidad. Esto implica que si cada día te defines a ti mismo como alguien deprimido, roto, sin dirección, estás colapsando esa misma versión tuya una y otra vez. No por castigo, sino por coherencia vibracional. Tu energía repite lo que tu identidad sostiene como cierto. El problema no es el deseo de cambio, sino la identidad que no ha sido actualizada. Por eso tantas afirmaciones no funcionan. Por eso tantos métodos de autoayuda se sienten vacíos. Porque el campo no responde a lo que recitas, responde a lo que realmente crees sobre ti cuando estás en silencio, cuando no estás actuando para el mundo, cuando nadie te ve. Ahí es donde se define la frecuencia que emites. Ahí es donde nace la realidad que luego experimentas. El salto cuántico no ocurre cuando alcanzas una meta, sino cuando eliges una nueva identidad y la encarnas, aquí y ahora, aunque tu entorno no haya cambiado. Porque el campo responde a la señal energética que emites, no a la historia que cuentas. Y esa señal se define por tus microdecisiones. Cómo respiras, cómo te hablas, cómo respondes ante lo inesperado, cómo eliges moverte incluso en medio del caos. La verdadera magia está en actuar desde la versión elevada de ti, incluso cuando el mundo insiste en recordarte tu versión antigua. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo me convierto en esa versión elevada si no la siento real todavía? La respuesta no está en esperar sentirla, sino en activarla. El cuerpo no necesita certezas, necesita señales. Si cada día cierras los ojos y visualizas cómo sería ser la versión de ti que ya está completa, que ya ha trascendido el sufrimiento, que ya vive desde la expansión, el cuerpo empezará a adaptarse a esa imagen. Pero no basta con imaginarlo. Hay que respirarlo, hay que caminar con esa energía, hablar desde esa seguridad, pensar desde esa claridad, no como un acto teatral, sino como un comando energético que envías al universo. Este no es un proceso ilusorio, es arquitectura vibracional. Tu campo electromagnético cambia cuando cambias la forma en que respiras, te mueves y hablas contigo mismo. Por eso, antes de que el mundo te ofrezca respuestas, tú puedes ofrecerte una nueva frecuencia. No esperes a que la vida se vuelva distinta para sentirte distinto. Es al revés. Si deseas una vida más plena, más coherente, más vibrante, primero debes vibrar desde ese estado, aunque al principio te parezca ajeno, porque lo que hoy te parece irreal es simplemente una frecuencia a la que aún no estás acostumbrado. Y como todo en el universo, puede ser reentrenado. El primer paso para este entrenamiento cuántico es identificar qué versión de ti estás dispuesto a dejar atrás, no con juicio, sino con gratitud. Porque esa versión, la que sobrevivió, la que aguantó el dolor, fue necesaria, fue un puente, pero no puede acompañarte al próximo nivel de expansión. Y así como un árbol suelta sus hojas sin pelear, tú también puedes soltar las narrativas que ya no te sostienen. Basta con nombrarlas, reconocerlas y declarar que ya no forman parte de tu frecuencia actual. Luego viene el acto más importante: encarnar la nueva señal. Para ello, cierra los ojos y pregúntate: si ya fuera libre, si ya me sintiera completo, ¿cómo respiraría ahora? ¿Qué palabras elegiría? ¿Qué límites impondría? ¿Qué cosas ya no toleraría más? Deja que esas respuestas te atraviesen sin necesidad de lógica. No estás construyendo un personaje, estás recordando una parte de ti que ya existe en otra línea temporal. Y cada vez que eliges actuar desde esa versión, aunque sea por instantes, el campo cuántico comienza a reestructurar las coordenadas de tu realidad, porque has enviado una señal clara, coherente, poderosa. No hay ningún misterio espiritual más poderoso que este. El universo no responde a tus deseos, responde a tu vibración, y tú eliges esa vibración cada vez que decides quién vas a ser frente a lo que ocurre.
Cuando la tristeza aparezca, puedes recibirla sin identificarte. Cuando el miedo te toque, puedes mirarlo como un recordatorio de que estás saliendo del molde. Y cuando la duda intente instalarse, puedes responder con una sola frase: esa no es mi frecuencia actual. Porque ya no se trata de forzar la luz, sino de dejar de alimentar la sombra con tu atención. Cuanto más sostienes la nueva frecuencia, más el mundo externo empieza a reorganizarse. Las personas cambian, las oportunidades surgen, las respuestas llegan sin esfuerzo. No porque estés atrayendo mágicamente algo desde afuera, sino porque el campo ya no puede sostener lo que no coincide con tu señal interna. Es ley, es física, es alineación. Por eso la clave no está en correr tras tus sueños, sino en convertirte en el ser que ya los está viviendo. Aunque nadie lo vea aún, aunque tú mismo a veces lo olvides. Lo importante es recordarlo una vez más y volver, siempre volver. Este es el verdadero salto cuántico, no una explosión externa, sino una microdecisión interna repetida con devoción, una respiración más profunda, una palabra más amorosa, una postura más firme, una elección más elevada. Cuando repites esto lo suficiente, se convierte en tu base vibracional y desde allí ya no necesitas que el mundo te valide, porque sabes, sin necesidad de pruebas, que todo está ya en proceso de manifestación, no desde el esfuerzo, sino desde la frecuencia, no desde la búsqueda, sino desde el recuerdo. La sintonización cuántica no es una técnica pasajera, es una forma de vida. Una postura espiritual constante que afirma: yo no vivo desde lo que el mundo me ofrece, sino desde lo que mi alma decide emitir. Y cuando esa emisión es coherente, clara, encarnada, el mundo no tiene otra opción más que reflejarla. Porque tú no estás aquí para adaptarte a la vieja realidad, sino para crear una nueva, vibrando desde la versión más alta de ti mismo. Después del colapso, la alquimia y el salto de frecuencia, llega el momento de sostener el despertar. Porque recordar quién eres no es un evento único ni una epifanía aislada. Es una práctica diaria, una forma de habitar el tiempo, una decisión vibracional constante que exige presencia. No basta con tener claridad por un instante si luego permites que las viejas estructuras del mundo te arrastren nuevamente a la frecuencia de la supervivencia. Lo que transforma no es el conocimiento, sino el ritual. Lo que da forma al nuevo yo no es la motivación pasajera, sino la constancia energética. Por eso este capítulo no trata de inspiración, sino de integración. El alma despierta no necesita más teorías, necesita estructuras espirituales que le permitan estabilizar su nueva señal. Así como un sistema operativo mantiene funcionando a una computadora, tu campo también necesita un marco vibracional que lo mantenga alineado, coherente, enfocado. Sin ese marco, incluso las revelaciones más profundas pueden desvanecerse con el ruido del día, las demandas externas o el retorno involuntario a la vieja narrativa. Aquí es donde entra en escena lo que llamamos el modo Dios. No como una exaltación del ego, sino como la activación consciente de la divinidad interna, que por tanto tiempo fue reprimida o ignorada. El modo Dios es la frecuencia de quien ha dejado de reaccionar y ha comenzado a crear. Es la postura interna de aquel que ya no toma sus señales del entorno, sino que las emite desde su núcleo. Es la forma de caminar por la vida sabiendo que no estás esperando que la realidad te dé permiso para ser quien eres, sino recordando que tú eres la fuente desde la cual la realidad se ordena. No es arrogancia, es soberanía, no es control externo, es coherencia interior. Y esta frecuencia no se activa de manera automática, sino a través de rituales energéticos simples pero poderosos, diseñados para alinear tu identidad con tu campo y tu campo con tu entorno. El primero de estos rituales es la instalación matutina de frecuencia. La forma en que despiertas cada día determina el código que cargarás en tu sistema. Si comienzas revisando notificaciones, entrando en piloto automático o reviviendo pensamientos del ayer, tu campo se sintoniza con la frecuencia del pasado, repitiendo las mismas emociones, las mismas narrativas, las mismas reacciones.
Pero sí, al abrir los ojos, eliges detenerte por un instante, respirar profundamente y declarar tu intención vibracional, entonces estás emitiendo el primer comando del día desde tu divinidad. Puedes susurrar algo simple pero potente. Este cuerpo no se levanta para recordar el pasado, se levanta para cumplir su misión. Luego respiras, exhalas y permites que esa frase no se quede en la mente, sino que baje al cuerpo, que se grabe en los músculos, que te ancle al presente como una señal clara enviada al campo cuántico. Después, escribe 3 cosas por las que estás agradecido, no por obligación moral ni para atraer cosas buenas, sino porque la gratitud recalibra tu vibración al instante. No puedes sostener al mismo tiempo gratitud verdadera y pensamientos de carencia. Uno desplaza al otro. La gratitud es el ancla energética más estable para mantenerte presente en una línea temporal elevada. Luego escribe 3 comandos de identidad. No afirmaciones generales, sino decretos específicos que describan no lo que deseas ser, sino lo que ya estás activando. Mi energía ordena mi entorno. Actúo desde la totalidad, no desde la historia. Soy el arquitecto de mi realidad. Estos comandos deben sentirse como verdad, no como anhelos. Si no resuenan aún, reduce su intensidad pero no su poder. Estoy recordando mi fuerza, estoy comenzando a irradiar claridad. La clave no está en exagerar, sino en ser coherente. El segundo ritual es la verificación de señal al mediodía. Programa una alarma en tu teléfono con una sola pregunta: ¿estoy actuando desde el miedo o desde la frecuencia? Cuando suene, detente. Coloca tu mano sobre el pecho, respira, escanea tu cuerpo, tu postura, tus pensamientos. No juzgues lo que encuentres, solo observa y realinea. Si notas que te has desviado, no te critiques, solo di en voz alta: no estoy perdido, me estoy realineando en tiempo real. Esta frase, dicha con conciencia, es una llave vibracional. Interrumpe el ciclo y te devuelve al centro. Porque el verdadero poder no está en no desviarte nunca, sino en volver rápidamente a ti cada vez que lo haces. El tercer ritual es la programación nocturna del subconsciente. Antes de dormir, tu cerebro entra en estado Z, el mismo que utilizan los hipnoterapeutas para reprogramar el sistema. Es el momento más potente para sembrar una nueva realidad. Toma tu diario y responde 3 preguntas sagradas. ¿Qué me pidió hacer hoy mi alma? ¿Qué patrón antiguo interrumpí, aunque sea un poco? ¿En quién me estoy convirtiendo? Luego cierra los ojos y visualiza con detalle al tú de mañana ya encarnando la frecuencia que deseas sostener. No como un deseo vago, sino como una realidad interna ya activa. Siente esa energía, respírala y duerme en esa vibración. Porque el subconsciente no distingue entre lo vivido y lo imaginado. Solo obedece a lo que sientes como real. Junto a estos 3 rituales, hay una práctica central que regula todo tu sistema energético. La activación del nervio vago, la autopista principal entre tu cerebro, tu corazón y tu cuerpo. Cuando tu sistema nervioso está regulado, todo lo demás fluye. La ansiedad se disuelve, la claridad regresa, el cuerpo se suaviza. Puedes activar este eje sagrado con una simple respiración consciente. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Retén 4. Exhala por la boca durante 8. Hazlo 3 veces. Mientras exhalas, susurra: estoy a salvo, estoy aquí, estoy en casa. No es una técnica de relajación, es un mensaje vibracional directo a tu campo. No estamos en peligro, estamos en presencia. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la mente divina se activa. Este conjunto de rituales no son tareas, no son una lista de hábitos para mejorar tu vida, son herramientas de reconexión espiritual, son formas prácticas de sostener la frecuencia del alma en un mundo que constantemente intenta arrastrarte a la frecuencia del miedo. Son actos sagrados que reafirman cada día tu elección de vivir desde el yo más elevado, no desde la programación más antigua. Porque recordar quién eres no es suficiente. Debes actuar como quien ya lo sabe. Y eso requiere estructura energética, requiere constancia vibracional, requiere ritual.
Cuando vives desde el modo Dios, ya no mendigas claridad, la irradias, ya no esperas validación, la encarnas, ya no te preguntas si estás sanando, te enfocas en lo que estás construyendo desde la nueva identidad. Cada respiración, cada palabra, cada decisión se convierte en una expresión viva de tu verdad interior. Y la vida responde, no porque hayas forzado nada, sino porque te has vuelto magnético a todo lo que está en coherencia con tu frecuencia. Ahora sabes que no estás atrapado en una versión de ti que no reconoces. Sabes que puedes emitir una nueva señal, habitar una nueva línea de tiempo, sostener una nueva realidad, porque ya no navegas la Matrix desde la programación inconsciente, sino desde la presencia consciente. Has recuperado el poder, has reescrito el código, has encarnado la divinidad. No necesitas que la vida cambie para sentir que has renacido. Ya renaciste. Y ahora cada mañana, antes de moverte, antes de abrir los ojos, antes de mirar el mundo, recuerda quién eres, respira, declara, transmite, que cada día sea una obra sagrada y que cada acción sea un eco de tu frecuencia más alta, porque no estás aquí para sobrevivir el mundo. Estás aquí para rediseñarlo desde la vibración de tu alma. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti comenzó a recordar, entonces suscríbete y acompáñanos en este viaje de conciencia. Deja tu comentario, comparte tu experiencia y mira el próximo video, porque lo que viene no es más información, es transformación. Estamos despertando juntos, paso a paso, palabra por palabra, vibración por vibración. Este ya no es un canal, es un portal.